En este video te contaremos cómo configurar un flujo de verificación usando la herramienta de documento personalizado. Esta herramienta te permite aceptar documentos que no hacen parte del núcleo de verificación de documentos de MetaMap. MetaMap verificará que el documento que tus usuarios presenten coinciden con la plantilla y características del documento personalizado que necesitas validar. Además, podrás extraer información específica del documento y recibirla a través de webhooks y teniéndola disponible en el panel de verificaciones del dashboard de MetaMap. De esta manera podrás actualizar la base de datos de perfiles de tus usuarios o empresas de una manera automatizada y eficiente. Empecemos a construir nuestro flujo de trabajo. Lo primero que voy a hacer es asignar un nombre a este flujo de verificación. En este caso voy a llamarlo documento personalizado. Lo siguiente que debemos hacer es decidir cuáles son las herramientas que vamos a incluir dentro de nuestra experiencia de verificación. Revisemos qué pasa en la verificación de documentos. MetaMap actualmente acepta algunos documentos específicos y conocidos para realizar las verificaciones de nuestros usuarios. Entre ellos encontramos el pasaporte internacional, el documento nacional de identidad, permiso de conducción y prueba de residencia. Estos son los documentos que por defecto actualmente la plataforma conoce. Sin embargo, ¿qué pasa cuando queremos solicitar a nuestros usuarios un documento completamente diferente? En este caso, vamos a utilizar otra herramienta que vamos a encontrar dentro de la categoría de personalizado como documento personalizado. Vamos a seleccionar esta herramienta y la vamos a arrastrar al panel central de trabajo. Ahora, podemos tener diferentes plantillas o diferentes documentos personalizados. Por ejemplo, podría ser un estado de cuenta, una cámara de comercio o algún documento que necesitemos verificar, comparar plantillas y extraer información. Empecemos a configurar el documento personalizado que queremos agregar a nuestra lista. Vamos a dar clic en agregar documento personalizado. Lo siguiente que debemos hacer es asignarle un nombre a este documento. En este ejemplo vamos a solicitar un certificado de registro de comerciante. Lo siguiente es redactar las instrucciones que nuestros usuarios van a leer en el momento que empiecen la verificación. Estas instrucciones pueden ser, por ejemplo, toma una foto o sube un scan de tu certificado de registro de comerciante vigente. Asegúrate de que todo el documento esté dentro del marco y sea legible. Aquí te compartimos un ejemplo de cómo debe verse un certificado de registro de comerciante. Esta redacción es completamente personalizable dependiendo de las indicaciones o instrucciones que ustedes quieran darle a sus usuarios. Algunos documentos pueden contener 1, 2 o varias páginas. En este caso, mi documento va a contener solamente una página. El nombre de la etiqueta es básicamente el nombre que ustedes van a recibir para identificar que se está verificando o procesando el documento personalizado. En este caso, por ejemplo, voy a darle la etiqueta de Custom Registro Comerciante. Lo siguiente es adjuntar una muestra o un ejemplo del documento. Esta imagen se mostrará al individuo como una muestra para que entienda y sepa cuál es el tipo de documento que nosotros necesitamos verificar. Una vez lo carguemos, podemos continuar. Podemos configurar este paso como obligatorio. En caso de que esté habilitado, no permitiremos que el individuo omita la carga del documento que se está solicitando. Si el módulo de validaciones avanzadas está habilitado, se verificará que el documento presentado por tus usuarios coincida con la plantilla y características del documento. Además, se podrá extraer la información específica del documento, la información que allí se encuentre reportada, dependiendo de la data que necesites almacenar. En este caso vamos a hacer una comparación de plantillas. Para esto vamos a dar clic a la opción de ajustes. Aquí vamos a dar las instrucciones a nuestro equipo de trabajo o a la plataforma para que puedan entender qué tipo de análisis deben realizar sobre el documento que se recibe. Por ejemplo, aquí podríamos decir: examine la muestra proporcionada y asegúrese que el documento tenga la marca de agua color gris, amarillo de fondo. Adicionalmente, valide que la fecha de expiración se encuentra vigente. Si el formato no coincide, rechazar el documento.
Aquí podemos agregar una muestra de este documento. En este caso, previamente, ustedes pueden tener una plantilla de ejemplo y empezar a indicar cuáles son los datos o los campos que se necesitan extraer directamente del documento. Aquí el ejercicio que yo realicé fue simplemente enmarcar esos datos que yo necesito que la plataforma extraiga como tal de este certificado, y adicionalmente podemos encontrar las características que garantizan que este documento es un formato adecuado y original. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas marcas de agua, y todas estas características las podemos explicar a nuestros agentes dentro de esta parte de la configuración para que ellos sepan exactamente qué es lo que necesitan revisar. Aquí vamos a subir precisamente esta muestra que acabo de mostrarles. Y podemos incluir una descripción de esa plantilla. Aquí puse ejemplo de plantilla correcta para un certificado de registro de comerciante con todas las características de un documento válido y original. Esta va a ser una muestra de un documento aceptable. Damos clic en agregar. Después confirmamos esta parte de la configuración y podemos continuar con la lectura del documento. Vamos a dar clic en la opción de ajustes y aquí vamos a dar las instrucciones para que se entiendan cuáles son los campos que se van a extraer directamente del documento. En este caso voy a redactarlo de la siguiente manera: extraer los campos encerrados en los cuadrados de colores, que en total van a ser 5 campos. Aquí nuevamente podemos agregar la muestra. Con las indicaciones de los campos que vamos a extraer, y a continuación vamos a agregar el tipo de campo que vamos a procesar durante la extracción de la información. El primer campo que vamos a extraer lo vamos a reportar en el nombre de campo. En este caso va a ser el nombre legal que está reportado en el documento, y aquí podemos dar algunas indicaciones de exactamente dónde encontramos esa información. El campo está relacionado en el recuadro color azul oscuro que nosotros adjuntamos dentro de la imagen o del archivo como muestra. Este va a ser un tipo de campo de texto o número, y adicionalmente podemos agregar una etiqueta con la que ustedes pueden identificar ese parámetro en el momento que llegue la información a los webhooks. En este caso vamos a llamarlo nombre legal. Lo siguiente es agregar el otro campo que necesitamos sea extraído. Aquí vamos a extraer también el número de certificado y nuevamente vamos a dar las indicaciones de exactamente dónde está esta información en el documento. Este es un campo que está relacionado en el cuadro color rojo. Este va a ser un tipo de campo de texto o número, y nuevamente vamos a darle un nombre o un parámetro para que podamos relacionarlo en los webhooks. Agregamos campo y continuamos con los siguientes campos que nosotros necesitamos que se extraigan. El siguiente va a ser una fecha de emisión con su respectiva indicación de dónde ubicarlo. En este caso, esta fecha no va a tener un tipo de texto número, pero sí un seleccionador de fechas. Y continuamos con el resto de los campos que nosotros necesitamos incluir dentro de la verificación. Una vez finalicemos con la configuración de los campos de lectura del documento, podemos dar clic en la opción de hecho. Confirmamos la configuración y este sería todo el proceso que necesitaríamos seguir para poder crear la configuración de nuestro documento personalizado. Una vez finalicemos, vamos a encontrar este documento que acabamos de crear dentro de la lista de los documentos previamente configurados. Acá lo encontramos, registro de comerciante. El siguiente paso es agregar ese documento
o ese tipo de documento que vamos a validar durante la verificación. Simplemente vamos a seleccionar este, que es el que acabamos de realizar. Es importante traemos los cambios para que se actualicen dentro del sistema. Una vez finalicemos nuestra configuración del documento personalizado, podemos realizar la configuración de integración. Aquí lo que debemos hacer es definir el endpoint donde se van a recibir toda la información que se vaya procesando de esta verificación. En este caso vamos a realizar una integración vía SDK Web. En este caso ya tenemos nuestro flujo previamente configurado, ya tenemos el webhook también establecido y la plataforma nos va a entregar este fragmento de código que va a contener la configuración que necesitamos incluir dentro del proyecto web de nuestra página, donde necesitamos que se habilite el botón de verificación. Podemos copiarlo directamente desde aquí e incluirlo dentro de nuestra estructura de HTML en nuestra página web. Una vez finalicemos la integración, el botón de verificación aparecerá en el lugar de nuestra página web donde lo hayamos definido. A nivel del usuario final, una vez da clic sobre el botón de iniciar verificación, vamos a encontrar la solicitud de consentimiento para tratamiento de datos personales. Adicionalmente, le vamos a decir a nuestro usuario que es necesario que suba fotos de documentos que prueben su identidad. Al continuar con el proceso de verificación, encontraremos la información que configuramos hace un momento sobre el flujo de trabajo. Aquí el usuario va a poder ver que va a tener que cargar un registro de comerciante, va a recibir todas las indicaciones para saber cuál es el tipo de documento que se está esperando durante la verificación. Adicionalmente encontramos el ejemplo de cómo debe verse un certificado de registro de comerciante, que es el documento personalizado que estamos utilizando a modo de ejemplo en esta ocasión. El usuario puede subir un archivo directamente o, dependiendo de la configuración de nuestro flujo, también puede realizar la verificación desde su teléfono. Perfecto, esta sería toda la experiencia que nuestro usuario va a encontrar en el momento de realizar este tipo de verificación. El resultado de la verificación lo encontraremos en el menú de verificaciones. Aquí encontramos el estado o el resultado de la verificación que acabamos de ejecutar. A nivel de documento personalizado, vamos a encontrar el nombre como nosotros llamamos este documento. A continuación podremos ver el documento que nuestro usuario cargó y enseguida vamos a encontrar los campos que, según la configuración que nosotros realizamos, se extrajeron directamente del documento. Más abajo encontraremos los chequeos específicos relacionados a si el documento es válido. En este caso pasó todos los controles y no se detectó ningún riesgo de fraude. Fue posible extraer todos los campos del documento y las plantillas coinciden con el documento de muestra que estábamos esperando. También encontraremos la información con respecto a la comprobación del dispositivo que el usuario usó para realizar la verificación, y en caso de que hayamos incluido metadata, también la encontraremos adjunta dentro del perfil. A nivel de webhooks, ustedes van a recibir la siguiente información en el endpoint que se haya configurado. Si recuerdan, este fue el nombre que nosotros le dimos a cada uno de los parámetros en cada una de las casillas de la configuración previa, y cada uno de los datos o campos que se extrajo con el nombre asignado previamente. Y listo, de esta manera podemos configurar flujos de trabajo para que nuestros usuarios puedan realizar verificaciones con documentos personalizados.